vamos a trabajar con la galería de desenfoques de Photoshop que podemos encontrar en la sección Filtro. Con esta fotografía vamos a crear más distancia focal, creando desenfoques en el fondo. Pulsamos sobre Filtro, Galería de efectos, desenfocar y vamos a probar el desenfoque de campo. Este desenfoque de campo funciona por puntos. Podemos ubicar los puntos de desenfoque donde nosotros queramos. Por defecto, Photoshop añade uno central. Basta con desplazarlo a la zona donde queremos que tengamos desenfoque. Esta media luna nos indica el nivel de desenfoque que queremos aplicar. Cuanto más la reduzcamos, menos desenfoque. Si la subimos, desenfocaremos más. En este caso, queremos que el fondo esté más desenfocado. Vamos a ubicarla por esta zona. Y la cara de la chica queremos que esté enfocada. Añadimos un nuevo punto. Clic. Y bajamos el desenfoque al mínimo. También lo podemos hacer desde el menú derecho y bajar el desenfoque a 0 puntos. Mantenemos así la mirada enfocada. Podemos añadir nuevos puntos en las zonas donde nosotros queramos, simplemente haciendo clic e indicando el nivel de desenfoque. Vamos a desenfocar diferentes zonas para centrar la atención sobre la chica. Cuando estemos satisfechos, pulsamos en OK y aplicará los cambios. En el siguiente ejemplo vamos a verlo sobre una fotografía, en este caso con luz diurna. Vamos otra vez a Filtro, Galería de efectos, desenfocar, desenfoque de campo y vamos a matizar todavía más ese fondo. Movemos la primera chincheta a esa posición, desenfocamos más y como hemos hecho antes, en este caso nuestro sujeto, queremos que esté más enfocado. Podemos bajarlo desde la media luna o desde el menú de la derecha y podemos enfocar ciertas zonas. La mirada, la cara de la chica. También vamos a enfocar esta mano de aquí. Y por último desenfocaremos un poquito más este fondo. Pulsamos en OK y ya tendríamos aplicado ese desenfoque. En el siguiente ejemplo vamos a jugar con el desenfoque de iris, que nos permite desenfocar en radio. Nos vamos al menú Filtro, Galería de efectos, de desenfocar y vamos a desenfocar iris. En este caso nuestro punto de atención es central y vemos que a través de esta circunferencia se aplica un desenfoque en la zona. Podemos ubicar ese punto en el punto de interés, lo que queremos que esté enfocado, en este caso esta tabla con quesos, y jugando con estos elementos, con estos puntos, podemos, por ejemplo, girar ese desenfoque, aumentarlo, o desde estos puntos indicar si queremos que se desenfoque más o menos esa zona. Al soltar aplicaríamos cambios. Vemos que está aplicando ahí el efecto. Podemos ver, desactivando, previsualizar cómo estaba antes y cómo es el resultado final. Y conseguimos captar la atención sobre la zona central. Si queremos desenfocar más o menos, podemos jugar también con esa rueda o desde el panel de la derecha desenfocar más o menos. Cuando estemos de acuerdo con el resultado, pulsamos en OK. Otro ejemplo de iris. Vamos con la siguiente fotografía. Tenemos aquí un skater y queremos que esté enfocado con respecto al resto de la escena. Nos vamos de nuevo al menú Filtro, Galería de efectos, desenfocar, desenfocar iris y vamos a centrar la atención sobre este chico. Ponemos el punto central, en este caso puede ser sobre la camiseta del chico. Vamos a rotarlo para que tenga una forma más ovalada. Jugamos con la distancia de desenfoque. Vamos a bajar un poco más ese punto. Y jugamos con la opción de desenfoque, ¿vale? Hasta conseguir el resultado que queramos. Voy a desplazarlo un poco más para crear más sensación de movimiento y centrando el foco de atención sobre él.
activando y desactivando previsualizar, podemos ver cómo es el resultado. Pulsamos en OK y se aplicaría el efecto. Otro de los desenfoques interesantes que tiene Photoshop es el desenfoque que nos permite hacer un efecto diorama, un efecto maqueta en nuestras composiciones. Vamos a hacerlo sobre esta escena. De nuevo vamos al menú Filtro, Galería de efectos, Desenfocar, y vamos a jugar con el cambio de inclinación. En este caso vemos que tenemos 3 tiradores centrales. El punto medio sería el centro de enfoque, la zona que va a estar más enfocada. En este caso vamos a ponerlo sobre la casa. Y como vemos tenemos otros 2 tiradores que podemos desplazar para jugar con ese punto de enfoque. Sobre estos puntos también podemos hacer rotaciones. En este caso lo vamos a mantener horizontal. Y vemos ya el efecto diorama, como si fuera una maqueta que estamos viendo desde la parte de arriba. Vemos que el resto de elementos se desenfoca. Si previsualizamos, vemos cómo queda ese efecto. Si estamos satisfechos, pulsamos en OK. Tendríamos ahí ese efecto finalizado. Seguimos con más efectos. En este caso vamos a hacer lo mismo, pero jugando con la inclinación. Nos vamos a menú Filtro, Galería de desenfoques, vamos a Cambio de inclinación y vamos a girar levemente para centrar ese punto de atención sobre esta pequeña carretera y estirando el punto de desenfoque en esta dirección, siguiendo lo que es el contorno de la propia carretera y crear así un efecto ambiental. Podemos jugar también desde el panel de la derecha, más o menos desenfoques. No conviene forzarlo mucho porque queda poco natural. Con un leve toquecito conseguimos efectos muy interesantes. Vamos a probar ahora otro efecto de inclinación, en este caso con otra fotografía. Tenemos aquí una vista aérea de este circo. Nos vamos al menú Filtro, Galería de efectos de desenfocar, otra vez cambio de inclinación y vamos a buscar el centro de atención. En este caso es la propia carpa del circo. Vamos a rotarlo un poquito desde esos puntos para mantener el foco de atención sobre los puntos interesantes, que se lean también los textos de los carteles y el resto de elementos que empiecen a estar desenfocados para conseguir ese efecto de diorama. Si estamos satisfechos, OK y aplicamos. Tendremos ahí ese efecto de maqueta sobre nuestra fotografía. Vamos a ver un nuevo efecto de desenfoque. En este caso vamos a intentar conseguir movimiento en esta propia fotografía. Vamos a jugar con un filtro también de la galería de desenfoques, que es el desenfoque de trazado. Primero lo vamos a probar directamente, desenfoque de trazado, y este es más sencillo porque simplemente es una flecha que indica la dirección del movimiento. En este caso podríamos indicarle si quisiéramos crear un efecto de distorsión, de velocidad en esa fotografía. Podemos hacerlo en ambas direcciones, pero como vemos afecta a toda la fotografía. Todos estos efectos que estamos viendo podemos combinarlos con máscaras. En este caso cancelo, voy a seleccionar primero el sujeto, en este caso este ciclista, pulso sobre el botón seleccionar sujeto con la varita mágica seleccionada. Vemos que más o menos hace la selección de manera correcta, si no obviamente podremos refinarla, construirla como nosotros queramos. Y la voy a invertir. Selección, invertir. Y ahora sí voy a aplicar el filtro de la galería de efectos, desenfoque de trazado. En este caso, ahora sí, puedo indicarle dónde quiero aplicar el movimiento, que es solo el fondo, mientras que la ciclista se mantiene enfocada, ya que está dentro de la máscara. Si estamos satisfechos, podemos aplicar directamente con OK
pero también podemos obviamente cambiar todos los valores para crear más sensación de movimiento o menos, dependiendo del tipo de imagen que queramos hacer. Cuando estemos de acuerdo, pulsamos en OK. Tendríamos ahí ese efecto aplicado. Quitaríamos la selección y vemos que ha conseguido un efecto bastante notable. En la siguiente fotografía vamos a aplicar lo mismo. Vamos a darle movimiento a esta fotografía también con ese efecto. Para ello vamos a utilizar un nuevo truco. Vamos a duplicar la capa, en este caso la capa que tiene la fotografía, la capa de fondo. Podemos simplemente arrastrándola al símbolo de más. Podemos hacer un duplicado. Y vamos a crear una máscara. Pulsamos en la capa y la máscara. Y en esta máscara vamos a rellenarla, en este caso con un degradado sencillo, degradado básico, que vaya de blanco a negro, para indicarle que va a haber zonas fundidas. Indico el degradado, de momento no estamos viendo nada, lo que está haciendo es este efecto. ¿Vale? Tengo dos fotografías iguales, una encima de otra. La fotografía de encima tiene ese efecto de degradado porque quiero aplicar ese desenfoque solo en esa zona. Vuelvo a activar la capa de fondo. Selecciono en la capa la parte que incluye la fotografía. Menú Filtro, Galería de efectos desenfocar, desenfoque de trazado. Y ahora vemos que el efecto de desenfoque se aplica únicamente sobre la capa superior, que es la que tiene la mitad de la fotografía y el degradado, consiguiendo así ese efecto de gran movimiento. Podemos utilizarlo a nuestro gusto, combinarlo, jugando con esos valores para conseguir el efecto deseado. Si estamos satisfechos, OK. Aplicaría el efecto y lo vemos ahí simulado. Vemos que la diferencia es notable. Nos permite así crear dinamismo en fotografías que en principio son más estáticas o en fotografías donde no tenemos de manera natural desenfoques. Por último, vamos a ver el desenfoque de giro. Vamos a hacerlo sobre esta fotografía. Vamos a crear un efecto como de mareo utilizando el último filtro. Vamos al menú Filtro, Galería de efectos de desenfocar y vamos a utilizar desenfoque de giro. Como indica, en este caso el desenfoque lo va a hacer de manera radial sobre un punto central. Vamos a ponerlo sobre la frente de este chico. Vamos a jugar con los valores, en este caso los tamaños de ese desenfoque, simplemente ampliando la zona para dar esa sensación de dolor de cabeza, de mareo. Y vamos a jugar con un ángulo de desenfoque. Bien lo podemos hacer desde el radio o podemos hacerlo desde los valores del panel de la derecha, jugando simplemente con el ángulo. No vamos a forzar mucho. Vemos que se va actualizando ese efectito. Vemos que la zona central aparece más enfocada, el resto tiene ese ligero movimiento radial. Pulsamos en OK y tendríamos aplicado ya ese efecto. Combinando todos estos efectos, todos estos filtros, podemos hacer que nuestras imágenes ganen profundidad y ganen desenfoque cuando no la tienen de manera natural.